Tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la cátedra del día de hoy. Voy a tratar de terminar este módulo para iniciar el próximo miércoles ya el módulo presencial, que es el módulo número 6, y salimos de todo esto. Bueno, miren pues, vean. Los jóvenes que no se examinaron en el examen ordinario, los voy a examinar el próximo miércoles, en la hora de clase. Bueno, cuando nos quedamos con los grupos tribales, ustedes han escuchado cuando dice el presidente, el día de hoy nos reuniremos con los grupos tribales, o realmente no sé si
tienen la propia concepción de en qué consiste los grupos tribales. Yo les mencionaba, si no estoy mal, en la última clase, que los grupos tribales son aquellos que no son de la misma raza, que no pertenecen al mismo grupo étnico, pero que se encuentran establecidos en ese lugar y que aplican las costumbres relacionadas con los mismos, pero no son ellos originarios ni son personas de la misma clase, de la misma raza. Es un pueblo que no es indígena de la región en donde habitan, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como sus tradiciones sociales, sus tradiciones de carácter social, culturales, económicas y diferentes de otras secciones de la comunidad nacional. Identificarse en sus territorios ancestrales. Tribal, o sea, trual, es un adjetivo que señala aquel o aquellos pertenecientes o relativo a una tribu. Pero esos grupos tribales no son indígenas. Podría decirte que conforman parte de la comunidad y que practican sus mismas tradiciones. El artículo 68 de la Constitución Política dice: el Estado proveerá de tierras a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Por eso existía lo que era el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y que por medio del instituto se adjudicaban parcelas para las personas del campo, principalmente para los grupos étnicos. Lo mismo lo preceptúa el artículo 14, numeral 1 y 2 del Convenio 169, y establece que los gobiernos deben de reconocer y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la propiedad y posesión de las tierras que ocupen tradicionalmente. El Convenio 169 establece que los gobiernos deben reconocer, tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la propiedad y posesión de las tierras que ocupen tradicionalmente. En otras palabras, tenemos tierras, por ejemplo, en Santa María, Xalapán, en Jalapa, y que estas personas, estos comuneros, fíjense, prácticamente aún conservan los títulos de propiedad de la época de la colonia. Pero ellos no han permitido que fuerzas ajenas traten de despojarlos. En nuestra historia ha sido un hecho constante que al indígena se le ha despojado y se le ha desalojado de sus tierras, incluso aquellas que la corona española les dio, para que ellos pudieran mantenerse ocupados, obtener beneficios y asimismo cómo pagar los impuestos a la corona. El Convenio 169, artículo 17, numeral 3, dice: tiende a proteger a las comunidades indígenas cuando regula que debe impedir que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse las costumbres de los mismos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión y el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Mencionábamos también el Código Municipal, artículo 109. El Consejo Municipal debe establecer su consulta a las autoridades comunitarias. Luego tenemos el acuerdo sobre sus aspectos socioeconómicos, artículos 27 y 28. La solución de la problemática agraria y el desarrollo rural
son fundamentales e ineludibles para darle respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones. Eso está en el documento que se les envió en la página 100. Bueno, toda esta documentación, todo esto que estamos viendo, ahí está, está plasmado en el documento que ustedes tienen, que se les envió. Hablemos ahora del derecho a su propio derecho. Fíjense pues, Guatemala, por ser un estado independiente y soberano, de conformidad con la Constitución Política de la República, el artículo 157 preceptúa que la potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República. ¿Esto qué significa? Que el Congreso es el órgano legislativo, el creador de las normas establecidas del Estado. Artículo 174 al 181 regula el proceso de formación y sanción de la ley, estableciéndose que ninguna ley podrá ser contraria a las disposiciones de la Constitución y que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Eso ustedes ya lo han escuchado que por ahí mencionar. Es que son normas de derecho ipso iure, dice. Son nulas. Sí. Pero esos son aspectos latinos, términos, son latinazos que alguien quiere sentirse o lucirse y hablar con respecto a los delitos, por ejemplo, los delitus de factis transeuntes. ¿Y qué está diciendo el licenciado? Dirán, son aquellos delitos que no se dejan huella material. Lo mismo son ciertos latinazos, ¿verdad? Entonces, lo mismo son nulas ipso iure. ¿Eso qué significa? Que lo que supuestamente hay contradicción en la norma radica fundamental que esas normas son nulas ipso iure. Significa que de pleno derecho son normas que no tienen validez. Bueno, estos mandatos constitucionales ordenan que el único ente encargado de legislar es el Congreso de la República. Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio de la creación de la ley y ninguna ley podrá contrariar estos mandatos y por lo tanto no se aceptan otras leyes, interpretándose por lo tanto que no se acepta la costumbre únicamente en los casos que la misma ley lo contemple. Asimismo, es la Constitución de la República donde se otorga la facultad de la iniciativa de ley. Ahora, si les preguntan en el examen con respecto a la norma creativa de las normas establecidas en Guatemala, ¿en qué consiste la sanción de la ley y en qué consiste el veto? El veto presidencial. El presidente sanciona la ley cuando la está aprobando y la está confirmando y la está firmando. Sanciona la ley. El veto presidencial es cuando el presidente no le da trámite a lo que el Congreso de la República quiere. Que prevalezcan o se crean determinadas leyes. La sanción de la ley y el veto de la ley, que son dos cosas diferentes. Bueno, asimismo, tomen nota, asimismo, es la Constitución donde se otorga la facultad de iniciativa de ley. El Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas instituciones, ¿quiénes son? Sencillamente son los que tienen iniciativa. Son los que tienen la iniciativa de ley. Se puede preguntar en el examen,
mencione las instituciones que tienen iniciativa de ley. Bueno, en primer lugar tenemos al Congreso de la República, tenemos al organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo tanto, la creación de la ley se fundamenta en la Constitución, donde se otorga la potestad soberana de la creación de la misma, donde está sustentado el monismo jurídico. ¿Y qué es el monismo jurídico? ¿Qué es el pluralismo jurídico? Bueno, démosle. Vean. Vayan tomando ahí sus notitas, sus apuntes. Vean, el monismo jurídico, jóvenes, radica fundamentalmente cuando solamente existe un ordenamiento plenamente establecido por el Estado. Mono uno, monismo jurídico. Y pluralismo jurídico es cuando existe la participación de varios entes para la creación de ciertas normas jurídicas. Monismo jurídico y pluralismo jurídico. ¿Pero en qué radica? Los monistas jurídicos, oigan, defienden la idea de que existe y debe existir solo un sistema jurídico centralizado y jerarquizado por cada estado o nación. Eso es lo que dicen los monistas jurídicos. Los jurisconsultos dicen que debe de existir solamente un monismo jurídico. Quienes defienden esta perspectiva teórica, por tanto, están convencidos de que en cada estado debe existir un soberano único e indivisible. ¿Ven qué interesante esto? El monismo jurídico, cualquiera me puede decir, pero licenciado, ¿y qué sucede con el derecho consuetudinario de con los indígenas? Bueno, pues aquí yo lo que les digo es que hay una participación de un derecho consuetudinario, el cual ha sido aceptado armónicamente por el Estado, no actuando paralelamente. Me explico. Cuando alguien dice es que está actuando paralelamente, cuando se actúa paralelamente es porque hay ciertas diferencias. Hay cuestiones diferenciales. En nuestro caso, tenemos nuestro ordenamiento jurídico plenamente establecido y tenemos el derecho consuetudinario. Pero ¿cómo debe de interpretarse y cómo debe de analizarse desde el punto de vista armónico? Vean la diferencia. Lo armónico, lo saludable, lo higiénico, que no sea tóxico, que no sea ponzoñoso, que no sea paralelo. El monismo jurídico afirma que el monismo jurídico afirma que el derecho es únicamente aquello producido por un órgano competente y respaldado por el uso de la fuerza del Estado. Y el pluralismo jurídico implica la relativización de la certeza jurídica debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona. Me explico. Los 48 cantones, los grupos étnicos, los grupos indígenas, hace 4 o 5 años, andaban en busca de la participación del reconocimiento del pluralismo jurídico. Yo les envié un documento, léanlo, van a ver qué interesante, en donde dice que realmente a los indígenas, a los grupos étnicos, ellos no tienen por qué estar solicitando tanta participación en ese pluralismo jurídico. Porque lo que ellos andaban buscando es el reconocimiento
como grupos étnicos basados en sus costumbres, en su derecho consuetudinario, cuando hablamos del punto de vista doctrinario. Y el artículo 66, 67 de la Constitución habla que el Estado reconoce la participación o reconoce a los grupos étnicos del país. Entonces, no era necesario que ellos anduviesen buscando ese reconocimiento, porque ya está implícitamente regulado en la Constitución. Yo lo hice ver en ese documento. Cuando ellos se dieron cuenta del error que estaban cometiendo, se retractaron y como consecuencia se retiraron del pluralismo jurídico. Entonces, pluralismo jurídico es el creado por el Estado, pero solamente uno. El pluralismo jurídico pueden haber varios aspectos de participación relativamente en cuanto a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona. En otras palabras, pueden haber 3, 4 partidos políticos que están participando en ese pluralismo jurídico. Bueno, toda sociedad convive gracias a las normas sociales, morales, religiosas, jurídicas, que en su conjunto logran mantener el orden social entre sus miembros, o sea que la convivencia en paz y armonía se logra por el conjunto de las citadas normas sociales y, por supuesto, en una sociedad organizada políticamente, con un ordenamiento jurídico escrito, que son, en primer orden, las normas jurídicas creadas por el Estado, surgiendo así entonces el monismo jurídico. Guatemala realmente tiene un sistema, diríamos, monismo jurídico por la participación, pero a la vez podríamos analizarlo desde el punto de vista de un pluralismo jurídico que actúa simultáneamente otros grupos armónicamente relacionados con el sistema interno. Este monismo jurídico está sustentado en el significado de nación, que representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión, y por lo tanto, al ser una sociedad homogénea, con un solo sistema jurídico, significa que en un Estado no puede darse la existencia de varios sistemas, lo que permite la centralización de la producción del derecho y del poder político. Qué interesante. Todo ese documento, eso lo tienen en el documento que se les envió. Ahora bien, miren pues, con un sistema monista únicamente se acepta la norma creada por el Estado a través del procedimiento legal establecido, el que debe ser escrito y de aplicación general. Prácticamente es un derecho positivo. ¿Qué dice el artículo 140 de la Constitución? Que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a los habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y como se expuso con anterioridad, corresponde únicamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, la creación de la ley, por lo que únicamente se aceptan las normas creadas por el Estado mediante los procedimientos y mecanismos que se indique constitucionalmente y que, por lo tanto, todo derecho o norma que surjan del Estado obligan a los ciudadanos a obedecerlas. La pregunta del millón se dice, entonces, ¿por qué Guatemala es un Estado, tiene un sistema republicano, es un sistema de gobierno democrático y es un gobierno representativo? Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué el Estado de Guatemala tiene un gobierno republicano, democrático y representativo? ¿Qué va a contestar el estudiante? El estudiante va a contestar que tiene este sistema porque
está basado fundamentalmente en los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por eso se le llama que es un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, por tener los tres poderes estatales. Miren qué interesante. Por eso se viene a la universidad. Bueno, ya esto es cuestiones que son cajoneros y que se va llenando. Miren, vamos a ver. En el sistema de compromisos con los acuerdos de paz, de promover una reforma constitución en donde se reconozca que somos un país en donde existen varias culturas, idiomas, etnias y demás sistema jurídico oficial, coexiste el sistema del derecho consuetudinario en las comunidades indígenas, que ha sido el encargado de mantener el orden y resolver las controversias y conflictos surgidos en las diferentes comunidades. Es decir, que a través del derecho consuetudinario, ellos tienden a resolver sus propios problemas. Y es increíble porque todo ello coadyuva a ir sacándole el trabajo al Ministerio Público, porque al Ministerio Público ya no le llega toda esa basura. Bueno, a esta situación se debe reflexionar y considerar que en esta época en que se está promoviendo a nivel internacional una globalización económica, comercial y jurídica, donde el derecho internacional se está erigiendo como una rama del derecho con el suficiente prestigio, que está sobrepasando las fronteras en la soberanía de los estados, quitando parte del monopolio estatal de creación de la ley, lo que debilita al monismo jurídico frente a dicho derecho internacional y por ende fortalece las reclamaciones de las comunidades indígenas al reconocimiento de sus sistemas jurídicos, fortaleciendo el pluralismo jurídico. Bueno, en otras palabras, el monismo jurídico fue articulado de manera paradigmática por la teoría contractualista de los autores como Hobbes, Locke, así como por el positivismo de Hans Kelsen, quienes compartían la idea de que los estados se organizan bajo un supuesto del monopolio estatal con atribución de gobernar y dar normas y administrar. Es que es lógico. Las funciones del Estado es la creación del ordenamiento jurídico plenamente establecido para mantener el orden y poder administrarlo jurídicamente, políticamente. Y el pluralismo jurídico es el contenido de aquellas normas establecidas en la Constitución, mediante los cuales se ligan los diversos sistemas normativos. Pluralismo jurídico queda pues descartado de plano en un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. El ordenamiento jurídico, como es bien conocido, tiene una forma piramidal. A los grupos étnicos guatemaltecos, durante el proceso de colonización se les desplazó su sistema jurídico consuetudinario, conjuntamente con su administración y autoridades locales, obligando a usar sus normas basadas en la costumbre, casi en forma clandestina, en espacios limitados y conocimiento de casos menores en determinadas áreas. Situación que se mantiene en la actualidad, por lo que su derecho consuetudinario se ha mantenido en una situación política subordinada al monismo jurídico. Vean, por lo que su derecho consuetudinario se ha mantenido en una situación políticamente subordinada a un monismo jurídico, aunque en la actualidad se ha perdido el temor y su sistema jurídico está saliendo a la luz, indiscutiblemente. Entonces, el pluralismo jurídico es aquel sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Pluralismo jurídico
sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Guillermo Cabanelas nos dice que el pluralismo es la afirmación de la existencia de múltiples órganos de derecho antagónico y equivalentes dentro del sistema jurídico general. Ahora aquí, Guatemala es susceptible en derecho. Significa la probabilidad que algo suceda. Está vinculado a aquello capaz de ser modificado o de recibir impresión por algo o alguien. Y también puede clasificar a una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente y se dice que es sensible, demasiado delicada. Bueno, estas son cuestiones ya de argumentos que se refieren a lo que es el pluralismo jurídico. Dice, durante la conquista y el pluralismo jurídico y la colonización se impuso por los españoles un nuevo sistema jurídico que desplazó al derecho consuetudinario, basado en la costumbre, pero este desplazamiento fue ficticio, porque las comunidades han continuado resolviendo sus controversias por medio de su sistema jurídico, lo que ha sucedido desde 1524 hasta la actualidad. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante. Como se expuso con anterioridad en Guatemala, no existe al contrario. ¿Por qué? Porque Guatemala es pluricultural, es multilingüe y multiétnico, por lo que la coexistencia del derecho oficial con el consuetudinario o indígena practicado por las comunidades indígenas puede darse. Lo justifica también el hecho de que más del 50% de la población es indígena. Es muy interesante lo que escriben estos autores con respecto a la interpretación del pluralismo jurídico que debe de basarse en aspectos pluriculturales, multilingües y multiétnicos. Aquí habla de cuestiones de Bolivia, del Perú, de cuestiones, bueno, en Guatemala. Vamos a ver si terminamos esto primero, Dios. En Guatemala, los sectores indígenas, dentro de sus reivindicaciones, están reclamando su derecho a su sistema jurídico consuetudinario. Un sistema en que constitucionalmente únicamente el Estado es creador de ley y que nadie puede ser juzgado por tribunales que no sean creados legalmente y que no se impondrán penas que no estén preestablecidas. Pese a este principio de legalidad, los sectores indígenas, con una población que supera a los otros 3 pueblos existentes, Carifo, Naxinca, Maya, han mantenido su convivencia y regulado sus relaciones con su derecho consuetudinario y con sus autoridades. Bueno, aquí hay una pequeña observación. Considero que los sectores sociales deben consensuar, sin prejuicios, con madurez y como propuesta de nación, el reconocimiento del pluralismo jurídico político, convencidos constitucionalmente que ha sido una deuda histórica. Sería una lástima perder la oportunidad de reformar y fortalecer las institucionalidades judiciales, por lo que lo más sensato es postergar la discusión sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. ¿El por qué? Porque ya existen ciertos reconocimientos y no se puede establecer otro ordenamiento jurídico para ellos, porque ellos aplican su derecho consuetudinario, el cual actúa en una forma armónica. Yo les puedo preguntar a ustedes el día del examen, ¿cómo interpreta usted el monismo jurídico o el pluralismo jurídico con respecto a la participación de los pueblos indígenas? Bueno,
con lo que estamos estudiando, estamos analizando, cualquiera me puede poner ahí, que estos actúan en una forma simultánea, que estos actúan en una forma armónica, en donde no hay diferencia alguna. Y por lo tanto no existe bajo ningún punto de vista ese paralelismo entre ambas. Democracia y los pueblos indígenas. ¿Qué no es lo que nos dice Guillermo Cabanelas? Miren, democracia, esta palabra procede del griego, demos, pueblo, y gratos, poder, autoridad. La democracia significa el predominio popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como decía John F. Kennedy. John F. Kennedy decía, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado en Texas, Dallas, decía que, decía, ¿qué es lo que yo tengo que darle a mi pueblo? Y no qué es lo que el pueblo tiene que darme, decía. Y hablaba de los principios democráticos. En primer lugar, hablaba del pueblo, de la democracia, para el pueblo y por el pueblo. John F. Kennedy. Significa entonces que es el poder popular, significa el predominio popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo. Por eso es que en las manifestaciones dice solamente el pueblo salva al pueblo, porque son cuestiones extraídas de estos principios, o al menos a través de sus representantes legítimamente elegidos que ejercen indirectamente la soberanía popular en ellos delegada. En otras palabras, a través del sufragio, democráticamente han sido electos. ¿En qué forma? En una democracia directa o participativa. ¿Y cuál es la democracia? Se concibe como una forma de Estado dentro de la cual la sociedad entera participa o puede participar, no solamente en la organización del poder público, sino también en su ejercicio. ¿Y cuál es entonces la democracia directa? Cuando todos los ciudadanos concurren a las asambleas, lo cual únicamente resulta posible ya en pequeñas colectividades. ¿Y cuál es la democracia representativa? Cuando los ciudadanos vamos a ver. Permítanme, jóvenes, se me fue esto. Quedamos por la democracia representativa. Aquí veníamos. Aquí veníamos. Aquí. Y la democracia representativa es aquel acto en donde se otorga la representación a una persona delegada en ella para que nos represente. Entonces, ¿qué clase de democracia tenemos? La democracia directa y la democracia representativa. Representativa cuando los ciudadanos imposibilitados por su número o ocupaciones para ejercer el modo efectivo e inmediato del poder designan a un representante. Para establecer si existe pleno funcionamiento de una democracia, se describen las causas legales que aplican el derecho indígena dentro de la legislación guatemalteca. Por lo tanto, no podemos hablar de democracia cuando en buena medida no existe cultura democrática. La mitad de la población es excluida por cuestiones de su idioma, espiritualidad, vestimenta, su sistema jurídico y costumbres.
por casos mediáticos. Acá podríamos mencionar la suspensión de la creación del partido político de los indígenas, el Partido de la Liberación de los Pueblos. Es un ejemplo, un caso mediático. Este es nuestro caso, que ha generado polarización sociopolítica y sumida en la pobreza. Los pueblos indígenas han llevado la peor parte, además de la cultura. La pobreza acumula discriminación, y esto ha generado democracias electorales totalmente injustas, con estados endebles, incapaces de configurar estrategias incluyentes en el futuro. Bueno, aquí nos dice: la crisis de gobernabilidad en la que se ha sumido el Estado guatemalteco difícilmente podrá superarse si no logramos conceptualizar toda la cadena de justicia como un pilar fundamental de una auténtica democracia. Eso lo vimos cuando hablábamos de la crisis del Estado de Derecho. María Aguilar, en su libro Pueblos Indígenas y la Paz en Guatemala, y también en el periódico del 27 de febrero del año 2017, dice: examiné la relación entre los acuerdos de paz y pueblos indígenas para evidenciar que la paz se instauró sobre un modelo de democracia. Sí, pero un sistema de modelo de democracia incompleto, racista, patriarcal y excluyente. Te podía preguntar en el examen, se me está ocurriendo. La firma de los acuerdos de paz, ¿sobre qué modelo político se firmó? Bueno, una democracia incompleta, racista, patriarcal y excluyente. Sí, todos los indígenas los tenían excluidos. Ahora tenemos entonces el derecho consuetudinario. La sociedad ha tenido que resolver periódicamente problemas de satisfacción de necesidades individuales, de aceptación al ambiente natural y la convivencia social. Bueno, el aspecto consuetudinario surge de la costumbre. El derecho romano lo llama veterata consuetudo. ¿Cómo llama el derecho romano al derecho consuetudinario? Inveterata consuetudo, que consiste en una práctica repetida, la colectividad lo acepta y la considera obligatoria, que son normas que surgen de la propia comunidad. El derecho consuetudinario surge de la costumbre, y la costumbre como fuente del derecho. El derecho romano le llama veterata consuetudo, que consiste en una práctica repetida de la colectividad, y ésta lo acepta y lo considera obligatoria, y son normas que surgen de la propia comunidad. Qué interesante. La Constitución Política de la República reconoce el derecho de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Y el artículo 66 regula que se reconoce, se respeta y se promueve las formas de vida, de costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, título 4, literal E, preceptúa lo referente al derecho consuetudinario. Bueno, esto ustedes tienen que leerlo, tienen que estudiarlo. Yo aquí les estoy echando la mano. Miren pues, preceptúa lo referente al derecho consuetudinario, instando a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho consuetudinario como sistema para resolver sus asuntos, existiendo compromisos del gobierno para promover reformas a la Constitución. Bueno, permitiéndose entonces una dualidad jurídica.
¿Y qué es la dualidad jurídica? Es cuando existen dos sistemas en un estado predeterminado. El sistema de los derechos de los pueblos indígenas y el sistema interno. Puede darse una dualidad jurídica, la aplicación del derecho internacional con el derecho interno. ¿Pero en qué radica fundamentalmente? Existiendo compromisos del gobierno para promover reformas a la Constitución para el logro del reconocimiento, así propio derecho, con aspectos de cultura propia, con eje de cultura propia, permitiéndose una dualidad jurídica. ¿Qué es la dualidad jurídica? Es una teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes. Por ejemplo, yo les mencionaba anteriormente el derecho internacional y el derecho interno, dualidad jurídica, y que conlleve la convivencia y la resolución de varios de los conflictos surgidos en las comunidades naturales. La dualidad jurídica. El convenio 169 de la OIT, en su artículo 8, 1, 2, en su artículo octavo, numerales 1 y 2, perceptúa: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en consideración su costumbre o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionales. Bueno, el problema que se presenta para la aplicación del derecho consuetudinario en materia penal, fíjense pues, tenemos el caso, por ejemplo, de un caso de acá del occidente con problemas de carácter jurídico. Es lo preceptuado en el artículo 9 del convenio 169 de la OIT. Dice: los inconvenientes para la aplicación del derecho a las comunidades indígenas debe ser compatible con el sistema jurídico. Aquí debe ser compatible con el sistema jurídico nacional y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que este sistema consuetudinario no debe contravenir al sistema jurídico establecido en ese ordenamiento jurídico por la Constitución Política de la República, ordenamiento creado por el Congreso de la República. El trabajo de investigación sobre el derecho consuetudinario indígena en Guatemala de Luis Padilla nos dice que contiene elementos teóricos valiosos, plantea que constituye un subsistema, sí. Dice que existe un subsistema. Puede considerarse como un sistema. Por lo mismo está subordinado. Aquel puede considerarse como un sistema alternativo o complementario. Ese es el criterio de él. Pero hay contradicciones con otros autores. Sin embargo, sus aportes coinciden generalmente con estudios de campo realizados por otros autores, los que yo les mencionaba. Desde su punto de vista de su efectividad, el derecho consuetudinario puede considerarse, fíjense pues, considerarse como paralelo al oficial. ¿Qué es lo que nos dice el licenciado Marco Tulio Melini en un conversatorio que tuvimos? Él expuso: se está creando un sistema paralelo de administración de justicia, dice, a todas luces
que es arbitrario y que en un momento histórico determinado puede crear una crisis en todo el sistema jurídico nacional. Fíjense qué interesante lo que dice Melini en ese conversatorio que nosotros tuvimos ahí en el Salón Mario López Larrabe. Análisis jurídico-político de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, enfoque coyuntural de viabilidad. Bueno, características del derecho consuetudinario. Es económico, no es formal, es rápido. Miren, pero entrémosle porque no nos va a dar tiempo. Miren, pues, características del derecho consuetudinario. Se basa en un derecho, es consensual, es oral, no es escrito, es conciliador, utiliza la persuasión y el convencimiento, es ágil, constituye un proceso rápido y es gratuito, no genera gastos para las partes, es equitativo porque busca la justicia, es consensual porque busca el entendimiento entre las partes, es reparador porque tiende a reparar el daño de acuerdo a su situación social, económica, cultural y en ningún caso busca la venganza. Aspectos que se han logrado mantener a través del tiempo. Resuelve todo tipo de conflictos. Este derecho se caracteriza por contar con valores y autoridades propias, basados en la costumbre de las comunidades, las cuales adquieren un valor jurídico propio, siendo los rezadores, sancionadores, miembros de la propia comunidad. O sea, más que todo, yo diría aquí que siendo los ancianos los que sancionan y son miembros de la propia comunidad. Ahí mencionaba la palabra de los que rezan. Bueno, ya vamos a ir terminando, jóvenes. Derecho a la jurisdicción estatal. El Estado constitucionalmente imparte justicia en todo el territorio y a todas las personas que en él permanezcan. O sea que es un mandato imperativo la impartición de la justicia. ¿Qué nos dice Cabanelas? Dice que la jurisdicción se forma del jus y de dicere, aplicar o declarar el derecho. Jurisdicción, autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. Ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. La jurisdicción de este distrito comprende, por ejemplo, la orilla derecha del río. Conflicto de jurisdicción. Aquí se pueden plantear ciertas cuestiones de competencia cuando se está demandando en la vía civil un acto que lo constituye como delito. Entonces tiene que constituirse no en la vía civil, no en lo administrativo, ni en lo civil, sino que en la vía penal. Y aquí hablamos del conflicto de jurisdicción. Es la potestad dominante del Estado ejercida exclusivamente por jueces y por tribunales, independientemente de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. Es la jurisdicción estatal. La jurisdicción es el órgano. Los juzgados en la aplicación de las justicias en determinadas jurisdicciones territoriales. Entonces, jurisdicción es la potestad de administrar la justicia. Así lo establece la Constitución Política en su artículo 203. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. En las comunidades indígenas surgen controversias y conflictos donde debe participar la jurisdicción estatal, notándose su poca intervención y capacidad de crear un sistema de justicia
que comprenda todo el territorio nacional, un sistema de justicia acorde con la diversidad existente, por lo que el indígena resuelve sus conflictos con su derecho consuetudinario y en algunas oportunidades lo hace haciendo uso del sistema oficial. Regularmente, lo que hacen es trasladar el caso a un juzgado de paz. El convenio 169 de la OIT, en su artículo 8, establece, fíjense pues, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá considerar sus costumbres. Esto está basado en aquel caso que yo les planteé de aquellos indígenas que trasladaban licor clandestino. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá considerar sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán de tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Fíjense ustedes, hasta la aplicación del derecho consuetudinario no debe de haber incompatibilidades con el derecho internacional. Siempre que sea necesario, deberán establecer procedimientos para solucionar el conflicto que se pueda surgir en la aplicación de este. Y el artículo 9 dice, en la medida que ello sea posible o compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurran, tradicionalmente, para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir a determinados asuntos, de someterse a su jurisdicción estatal y de resolver de conformidad con su derecho consuetudinario y sus autoridades e instituciones, como se ha mencionado en sus características, permiten que los procedimientos sean rápidos y ágiles. Es conciliatorio, tienden a reparar el daño ocasionado, lo que ha logrado la convivencia y unidad de los pueblos mayas. En ningún caso representa divisionismo y contradicción con el derecho positivo, o sea, con el derecho positivo, o sea, con el derecho interno. Bueno, aquí yo sé que ya la tienen ustedes como pregunta de examen. Miren, el dualismo jurídico en Guatemala es viable. Los dos sistemas jurídicos son compatibles. Si los indígenas reivindican este derecho, contará con la alternativa de aplicación de su derecho para resolver los conflictos domésticos, asesorías, consejos, asuntos voluntarios, problemas agrarios, posesión de tierras, asuntos penales, civiles, familia, laborales, y en caso de no llegar a arreglarlos, puede acudir a la jurisdicción estatal oficial escrita. Quiere decir que a ellos no se les está limitando la participación con respecto al derecho interno vigente. Entre ambos sistemas existe una estrecha relación de colaboración y de coordinación, no de subordinación, porque aquí no hay subordinación. Tampoco hay cuestiones paralelas, por lo que debe respetarse la jurisdicción de los pueblos indígenas. Esto, de ninguna manera, debe de constituir una posesión separatista entre sistemas. Tampoco debe verse como un sistema jurídico paralelo. Ambos deben de coexistir en coordinación armónicamente. El derecho a su dignidad como pueblo. La persona humana, por el solo hecho de serlo, está investida de dignidad humana. Esto lo vimos cuando hablamos de los derechos humanos. Se le debe respeto desde el punto de vista religioso. El mismo ha sido creado a semejanza de Dios, siendo esta dignidad la esencia de la naturaleza humana. Si la dignidad del ser humano se ve fuera del ámbito religioso y se ve dentro de la sociedad,
con suma facilidad se observa que una persona cuenta con un nombre propio, una vida propia, carácter propio, su propia concepción de la vida, sueños y metas, con habilidades propias, personalidad, sentimientos, inteligencia, y con esto mínimo, aspectos de la persona humana. Se puede concluir que el ser humano en las actuales circunstancias sociales merece que se respete a su dignidad, a sí mismo, los grupos sociales, hacia quienes van dirigidos algunos derechos colectivos, como en el presente caso, a los pueblos indígenas, que tienen derecho a que se les respete su dignidad como pueblos indígenas. Como se manifiesta al respecto a la dignidad de los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos colectivos, derecho a no ser discriminados, derecho a no ser despojados y expropiados, etc. La protección a la dignidad de la persona humana en la actualidad responde a una preocupación universal. Por lo tanto, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4, habla de la libertad e igualdad. 58, reconoce el derecho de las comunidades. 66, el Estado reconoce y respeta, promueve sus formas de vida. Con esta normativa, el legislador constituyente, para los que no anotaron los artículos, vamos, artículo 4 de la Constitución, 58, 66 y el artículo que el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es en el acuerdo de identidad en el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas. Fíjense pues, este es un acuerdo que surge también de conformidad con la firma de los acuerdos de paz, y en su numeral 1 existe el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de derechos políticos, culturales, económicos, espirituales de todos los guatemaltecos. El 2, identidad de los pueblos indígenas. Es un conjunto de elementos, fíjense. Sí. La identidad es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal. ¿Por qué no me ponen identidad en el día del examen? Si yo les estoy dando las características, los elementos de cómo se identifica a un indígena, a un grupo étnico. Entonces, la identidad de los pueblos indígenas, yo les pongo, es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal, siendo dichos elementos la descendencia directa de los antiguos mayas, sus idiomas que provienen de la misma raíz común, una cosmovisión que se basa en la relación armónica con todos los elementos del universo, una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya y la autoidentificación. Esa es la identidad. Jóvenes alumnos, hemos finalizado con el módulo número 5. Y el próximo miércoles voy a tratar a ver si cierro el módulo 6. Haré todo lo posible porque tengo un compromiso el día viernes. Pero obligadamente yo me presento con ustedes el día miércoles a ver si terminamos el módulo número 6. Si no lo terminamos, continuamos el día viernes, y que yo veo la manera o la forma que pasa con ese compromiso que se ha adquirido siempre ahí en la academia. Jóvenes, ha sido un placer haber trabajado con ustedes la tarde de hoy. Nos miramos el próximo día de clase. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.